Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al subsecretario de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, Rodrigo Rosero. Bueno, ¿cuál es el balance hasta hoy? Sabemos que abril sigue lloviendo torrencialmente en ciertas zonas del país. Y ¿cómo ha impactado? ¿Cuáles son los datos últimos que tiene de este fuerte invierno? Don Rodrigo Rosero, muy buen día. Por favor, el audio. Muy buenos días a toda la ciudadanía. Gusto. Sí, bueno, nosotros nos encontramos en este momento en Esmeraldas para emprender una semana también complementaria a todas las acciones que se han realizado desde el día del sismo. Con respecto a la estación lluviosa, esta época lluviosa, primero quisiera señalar que desde lo que va de este año, del 1 de enero hasta el día de ayer, 3 de abril, hemos tenido 966 eventos que se han suscitado por la época lluviosa. De estos 966 eventos, 175 se presentaron en enero, 173 en febrero, y en lo que va de marzo tenemos 618. Es decir, el 64% de estos 966 eventos se han presentado en marzo, y eso quiere decir que en este mes la temporada o esta época lluviosa ha sido la que más daños ha generado, más efectos. Y dentro de estos 966 eventos, 511 representan a movimientos en masa, a deslizamientos, a derrumbes, y de ahí que se da que los mayores efectos de esta época lluviosa se han presentado hacia la vialidad. 47.5 kilómetros han sido los afectados por estos fenómenos lluviosos. De ahí hay 244 inundaciones y 31 aluviones. Estas inundaciones, en cambio, son las que por otro lado generan problemas especialmente a la habitabilidad y también a la productividad, ¿no? Donde tenemos 5.143 hectáreas de diferentes cultivos que se han visto afectadas. Todo esto en 7 provincias, en 142 cantones. Otras cifras: personas afectadas, 25.824, viviendas afectadas, 5.989, y fallecidos, lamentablemente, la cifra de 39, de los cuales la mayor cantidad de estos fueron producto del lamentable aluvión en Quito del 31 de enero. Esas como cifras duras, blancas, entre blanco y negro. Y frente a esto, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, liderado por el Servicio de Gestión de Riesgos, se ha activado, y en todas las provincias hemos hecho las acciones que se competen, especialmente partiendo de la activación de los comités de operaciones de emergencia para, de manera interinstitucional, ir dando la respuesta a las diferentes necesidades que los eventos han generado. Esto que usted ha señalado, Rodrigo, es importante. ¿Cómo se han activado los comités de operaciones de emergencia, especialmente los COE cantonales, que debieran estar permanentemente actuando? Por ejemplo, en Esmeraldas, ¿cómo se ha activado? ¿Cómo están respondiendo frente a los fenómenos naturales? Bueno, sí, Miguel, usted tiene razón. La activación permanente es de los municipios hacia la gestión de riesgos. Esa es la idea, o sea, la gestión de riesgos es la actividad permanente. Cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de algo que aún no sucede, ¿no? Pero que puede connotar algo negativo en el futuro. Y la gestión de los riesgos es justamente el ir hoy gestionando los probables y los potenciales eventos y efectos negativos que tiene un evento. Y el uso del suelo, la administración del suelo, la planificación territorial, le compete a los gobiernos autónomos descentralizados, tanto municipales como provinciales. Y en ese sentido, la acción es permanente. No obstante, cuando las amenazas se materializan, cuando llueve, cuando tiembla la tierra, cuando erupcionan los volcanes, ahí es donde frente a los efectos negativos hay que activar los comités de operaciones de emergencia, y viene la complementariedad a los comités, a los municipios, ¿no? Porque sabemos que la fase de respuesta no la puede dar un municipio, por más fuerte o por más débil que sea,
se la tiene que hacer siempre en complementariedad con el Estado central, y ahí viene el rol del ente rector y de las diferentes instituciones que trabajamos a través de áreas de trabajo y de acciones específicas. No obstante, lo que sí hay que reiterar es que, claro, hoy nos damos cuenta cuando los efectos negativos son muchos, regresamos a ver y nos damos cuenta que donde estuvo la falla es en esa administración no apropiada del suelo y no haber incluido la planificación, en la planificación territorial, la gestión de riesgos, ¿no? Con este enfoque de prevención y no de reacción única y exclusivamente. Y en el caso de Esmeraldas, bueno, si me permite comentarle lo de Esmeraldas. En Esmeraldas, desde el primer momento, bueno, se activó el COE cantonal, y ya desde el día domingo, porque el sismo fue el sábado 26, a eso de las 11:28 de la noche, se activó el COE provincial con los diferentes actores del Estado en los diferentes niveles territoriales, y ese COE está, por ejemplo, activo en el Batallón de Infantería de Motorizados, aquí en la ciudad de Esmeraldas. Desde ahí se están manejando las operaciones a nivel provincial, y también el puesto de mando unificado, que es esta parte de muy activa, muy operativa, muy reactiva para el tema de las viviendas caídas, ¿no? En el caso de Esmeraldas, lo que tenemos que comentar es que se han afectado hasta el momento 942 viviendas que tienen afectación parcial, y viviendas con afectaciones severas tenemos 428, y se han evaluado un total de 3.167 viviendas, ¿no? Justamente de ahí es que salen estos datos, y son evaluaciones que se les hace especialmente con personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el MIDUBI, y personal también de la municipalidad de acá del cantón de Esmeraldas. Frente a esta situación nos encontramos atendiendo, se han activado 2 alojamientos temporales, uno en la unidad educativa Luis Vargas Torres, en donde se encuentran 58 familias, equivalentes a 184 personas, y otro en la unidad educativa Margarita Cortés, donde están 10 familias y 51 personas. Se han atendido a 1.946 familias en total con asistencia humanitaria, con raciones alimenticias, con agua, con cobijas, colchones, kits de aseo, pastillas cloradoras y otro tipo de insumos que son importantes complementar a las familias que se han visto afectadas acá en la ciudad de Esmeraldas a causa del sismo. Mientras se atiende a las familias en los albergues, ¿qué pasa con los procesos que han venido reclamando de iniciar la reconstrucción de especialmente esas viviendas que fueron devastadas? Sí, estamos complementando la evaluación de daños, justamente para lo que se viene después de eventos de este tipo, es, por ejemplo, terminar todo lo que es recolección de escombros, ¿no? Que es una labor muy importante, muy fundamental. Viene la activación de bonos por parte del Estado central, especialmente del MIES. Usted sabrá que hace algunos 3 meses, Presidencia de la República aprobó un decreto para un bono de contingencia a través de un decreto presidencial que viene a ayudar mucho en realidad, porque después de ser afectado por eventos adversos, la economía también se ve afectada y se necesita, si va a estar en otro lugar, necesita recursos para pagar arriendo, y este bono le puede servir para eso, o para complementar la alimentación, o para pagar X Y necesidades del hogar, las comunes y corrientes del hogar, y se va a activar este bono como un mecanismo de ayudar a la familia y de reactivar la economía. Para eso estamos terminando de hacer las evaluaciones de daños, y el tema de vivienda, de habitabilidad, ¿no? Que sería para las viviendas que tuvieron daños severos, se lo va activando con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en coordinación con los municipios, porque finalmente donde las viviendas pueden construirse serán en suelos urbanos, en suelos administrados por el municipio, y estos suelos deben primero estar en una zona segura, porque no pueden migrar de una zona en riesgo a otra zona en riesgo, y deben contar con los servicios básicos, y por ende esas labores son responsabilidad de los municipios. Y eso es lo que se viene, la activación de toda esta serie de acciones desde el Estado central,
que parten y necesitan de la evaluación de daños, que la seguimos puliendo y la seguimos ya trabajando para tener la lista. En el caso del austroecuatoriano, ¿cómo se ha venido afrontando frente a los deslaves y los problemas que ha generado, especialmente los bloqueos por tanta tierra que se ha deslizado? Bueno, no, como decía al inicio, no solo es el tema de viviendas o de comunidades afectadas, sino los principales efectos negativos que ha generado esta estación lluviosa ha sido hacia la vialidad. Estamos hablando de 47.5 kilómetros de vialidad afectada en diferentes niveles, ¿no? O sea, de competencia del Estado central, o sean de competencias de los niveles provinciales o cantonales. Y en ese sentido, lo que principalmente se activa es toda la maquinaria y toda la capacidad que tiene el Ministerio de Transportes y Obras Públicas a nivel nacional para, si son vialidades que le corresponden al Estado central, ir subsanando lo que es su responsabilidad y complementando las acciones a los consejos provinciales, ¿no? Porque la mayoría de estos 45 kilómetros afectados le corresponden a los consejos provinciales, ¿no? Por competencia ellos tienen esta vialidad que conecta a cantones y a parroquias. Entonces, lo que se hace es complementar las acciones de los consejos provinciales y, o si no, pues la respuesta directamente desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al ser el ente rector de la vialidad estatal. En el resto del país, por ejemplo en Cotopaxi, ¿cómo se ha venido interactuando con los gobiernos locales? Lo que causaron en La Maná, en Sicchos, que también ha dejado serios problemas por la crecida de los ríos, los deslaves y la acción de la naturaleza. Sí, estimado Miguel, o sea, a nivel nacional, desde el que se ha presentado y se agudizó esta época lluviosa en la primera semana de marzo, lo que hemos hecho es articular acciones y de manera directa también el servicio con sus propios recursos, dar la respuesta, ¿no? Y la respuesta en primera instancia siempre implicará la evacuación de las personas de una zona de riesgo a una zona segura, y lo que conlleva es albergarlas en algún lugar y darles el alimento. Esas acciones que son las primordiales durante una fase crítica, se las ha venido desarrollando y se las está desarrollando. En el caso de algunas provincias de la sierra o de la zona subtropical y del Austro también ya ha pasado esa primera fase, ¿no? Lo que se viene es apoyar en la reconstrucción de las vialidades, apoyar en la reconstrucción de las viviendas y en esto, como le digo, activación de bonos, que es la principal herramienta que el Estado, como Estado, tiene, aunque no es el responsable directo de los daños que se hayan generado por los eventos, porque eso correspondió a una no adecuada administración del suelo, como lo dije, pero eso hacemos, eso es lo que se ejecuta, ¿no? De una manera articulada la recuperación. Y en acciones puntuales, específicas, como servicio de riesgos, por ejemplo, en la zona de Bolívar, nos encontramos, ya después de que creció el río, afectó algunas casas, nos encontramos haciendo apoyo a labores de encauzamiento de los ríos nuevamente, porque es increíble cómo la fuerza de la naturaleza puede movilizar rocas enormes y desbordarse los ríos metros, cientos de metros de margen y margen, y cuando el río recobra su cauce, se ven los efectos y se ven también las necesidades de volver a encauzar. Entonces estamos haciendo apoyo en acciones de enrocado para que unas nuevas crecidas no impliquen mayores riesgos y de alguna manera se tenga contención. En el caso de la SUAY, que no le complementé la pregunta al inicio, pues ahí esencialmente hemos activado un alojamiento temporal para todas estas familias afectadas en la zona de Sayausí, que se dio entre el kilómetro 7 y 14 el domingo anterior. Y este gran aluvión, que fue similar al de Quito por la dinámica de este evento, afectó a 4 kilómetros de vía, 200 personas, 5 viviendas,
de las cuales 9 se destruyeron, y al momento, ya 7 días después, se encuentran albergadas 13 familias, más por una situación de prevención y de seguridad, hasta que se garanticen algunos trabajos y algunas estabilidades de los taludes para que puedan regresar a sus viviendas, y de así mismo, ¿no? Se activan los bonos de apoyo, y de ser pertinente la complementariedad a los GAT cantonales para el tema de vivienda. Siendo importante la reacción frente a estos fenómenos naturales, ¿cómo se trabaja en prevención? Porque eso debiera ser una de las tareas fundamentales del Estado, del gobierno nacional, de los gobiernos locales, para prevenir cuando se presentan estos hechos. Sí, usted lo ha dicho, estimado Miguel. Lo importante es todo lo que se haga de manera prospectiva, de manera preventiva. Y eso antes de los eventos. La realidad del país, sabemos, somos un país multiamenaza, sabemos los lugares donde se inundan, donde cae ceniza, donde tiembla la tierra más, y en ese sentido, conociendo la amenaza, lo que hay que reducir es la vulnerabilidad. Lamentablemente, el Ecuador tiene décadas de vulnerabilidades construidas. Si en el caso de Esmeraldas podemos ver esas viviendas afectadas, la mayoría correspondían ya a una vulnerabilidad previa, no son viviendas que están construidas sin una apropiada norma técnica de construcción, a sabiendas que estas zonas tienen sismos que de manera circular o cíclica, sin saber los años, pero sabemos que esta zona tiembla, y cuando tiembla puede haber un sismo que sea de mayor de 6 grados, y eso implicará colapso, destrucción, afectación de viviendas. Entonces, frente a esta vulnerabilidad construida, lo que toca es generar políticas para que ya no se construya más vulnerabilidad, es decir, evitar más viviendas de ese tipo, evitar viviendas en zonas de riesgo, cultivos, vialidades, caminos que estén expuestos o tapados con alguna amenaza. Y sobre la vulnerabilidad construida, porque no puedo decir a este barrio tenga que salir de acá y se lo ubique en otro lugar, porque no es fácil, eso es muy complicado, pero hay que hacer acciones de reforzamientos estructurales u otro tipo de medidas, y para eso se necesitan, primero, instar a los municipios, hacerles comprender de que si no incluyen la variable gestión de riesgos en la planificación, simplemente no hay gestión de riesgos y lo único que habrá es respuesta. Es decir, cuando alguien va a construir un programa habitacional, hay que dar el permiso siempre y cuando esté en un buen suelo, no expuesto a pendientes, a quebradas, a zonas de riesgo, lo mismo con una vialidad. Entonces, la inclusión de la gestión de riesgos está en el día a día, en el cómo yo cualquier obra que haga incluyo hoy esos elementos de prevención. Y en eso estamos. Hemos generado algunas herramientas desde el servicio de gestión de riesgos que guíen a los municipios, pero una de las acciones más importantes es todo lo que estamos trabajando de manera técnica con la Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea Nacional para ir ya trabajando el proyecto de ley que está bastante avanzado. Es una ley bastante técnica y queremos que maneje el tema de gestión de riesgos de manera integral, y esperemos que este año logre entrar a los debates correspondientes y pueda ser aprobada, ¿no? Esto es un tema netamente técnico y así lo hemos estado manejando. Bien, al señor subsecretario general del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, Rodrigo Rosero, muchas gracias. La atención a la revista de Opinión Democracia, muy amable por la información, y seguiremos en contacto mientras subsistan estas amenazas frente a los fenómenos naturales que han ocurrido en gran parte del territorio nacional. Muy amable, Rodrigo, su atención. Muchísimas gracias, Miguel, y esperamos en otro momento poder hablar no solo de la parte reactiva, sino también de la preventiva y de todo lo de mitigación que se está avanzando también como servicio. Con todo gusto, como le pregunté, habrá que profundizar eso. La prevención es fundamental para ello. Nos comprometemos a hablar de eso. Muy amable. Rodrigo Rosero, subsecretario general del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. 6:56 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela. ¿Qué está pasando en la Asamblea Nacional? ¿Cuál es el aporte que da al país a la solución de los problemas nacionales?
Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Una banca es sostenible cuando sus acciones generan un impacto positivo en el medio ambiente, cuando permite a cada persona alcanzar sus metas, cuando está comprometida con la educación para mejorar la sociedad, cuando impulsa proyectos que cuidan el planeta. En Banco Pichincha trabajamos para ser cada vez más sostenibles, porque más que un compromiso, tenemos una gran responsabilidad. Banco Pichincha, en confianza. Francisco el Toro Acevedo, Miguel el Kaiser González y Daniela la Cabra Torres no son apodos de futbolistas, sino de grandes emprendedores de nuestro país que se han ganado sus nombres a punta de esfuerzo y trabajo duro. Todos ellos eligieron la nueva Rich TX Trabajo Extremo de Dongfeng, una nave con un potente motor de 2.4 litros, 137 caballos de pura fuerza y calidad comprobada. Encuentra la nueva Rich TX Trabajo Extremo con cuotas desde 290